Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Bienvenidos a PSR, Proyecto Segunda República, desde esta casa TLB1, Toda la Verdad Primero. Este programa lo vamos a dedicar a la problemática de la deuda pública, tanto interna como externa, y hoy estamos haciendo un nuevo formato en nuestros programas semanales, tengo el gran gusto de tener conmigo no a un invitado, a un colega, vamos a charlar, que es Héctor Giuliano. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Adrián, y te agradezco la invitación. Sí, estoy de acuerdo en que hagamos un diálogo, porque para esclarecer a la gente, mejor un ping-pong que vaya y venga de preguntas que desarrollar un tema muy completo. Esa es la idea, y entre otras cosas porque yo no lo puedo entrevistar a Héctor Giuliano. En primer lugar, porque soy una bestia entrevistando. Y en segundo lugar, porque ya esta casa tiene un muy buen programa con un gran entrevistador que es Contracara, con Juan Manuel Suárez Pinto, que lo tiene regularmente como invitado a Héctor. De manera que, más que hacer algo para lo cual no lo sé hacer bien, dijimos con Héctor, hagamos una suerte de diálogo, de intercambio de ideas sobre la problemática de la deuda pública, interna y externa. Todos lo conocen, pero igual, Héctor Giuliano es licenciado en Administración y Finanzas, experto en toda la problemática de la deuda pública, investigador de los orígenes, de los mecanismos, de cómo fue evolucionando, por decirlo de alguna forma, porque en realidad es una involución para el país, miembro del Foro de la Deuda Externa. Tengo la gran suerte de que Héctor es asesor, nos asesora al Proyecto Segunda República en toda la problemática, no solo de deuda externa, sino también de geopolítica, de historia, de una amplia gama y abanico de temas, y por sobre todo es un gran amigo. Así que realmente gracias, Héctor, por estar hoy acá en el programa. Héctor da también conferencias por todo el país. Volviste de Córdoba hace poco, entiendo, ¿no? Sí, estuve la anterior semana ahí en un curso que se hizo sobre problemas nacionales. ¿En la universidad? Se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, pero se hizo con el auspicio de cátedra, como cátedra de posgrado, y también con el auspicio de 2 fundaciones locales. Muy bien. No, o sea, desde ese punto de vista, lo que me alegra es que el doctor Espeche, Miguel Ángel Espeche Gil, una vez me decía hace mucho tiempo, dice, mira, Héctor, dice, nosotros estamos en una desproporción de información tan grande que lo máximo que podemos llegar a hacer es instalar la deuda como tema de debate. Eso es un logro. Eso es lo que está ausente en la Argentina. Es decir, ese es el objetivo humilde o primario de uno, ¿no? Es decir, esclarecer a la gente, por lo menos despertar la inquietud del problema de la deuda. Y lo venís haciendo espléndidamente porque no solamente Héctor Giuliano está en esta casa TLB1, sino que es invitado regularmente en los grandes medios de difusión, en distintas columnas de radio, por ejemplo en Radio Belgrano creo que es, con el gran amigo Miguel Ángel de Rensis. Miguel Ángel de Rensis, sí, lunes y jueves estoy siempre con él. Un peronista de pura cepa en serio. Sí, bueno, sí. Vamos a lo nuestro. Vamos a más o menos dividir esta charla entre amigos en 4 temas principales, por darle un poquito de orden. Vamos a abordarlo desde el punto de vista financiero, vamos a abordarlo desde el punto de vista geopolítico, que es un tema que realmente es lo que nos preocupa muchísimo aquí en Argentina, desde un punto de vista político-institucional, cómo la deuda condiciona también las instituciones de la nación argentina, la política de la nación argentina, y por último, de un punto de vista económico, que no va a ser técnico, va a ser también muy conceptual. Entonces, vayamos directamente a la primera parte. La primera parte sería la problemática de la deuda externa argentina desde el punto de vista financiero. Hago una aclaración. Héctor también escribe artículos regularmente sobre toda esta problemática. Hay uno que acaba de publicar que es Dólar y deuda del Banco Central de la República Argentina, que ya lo vamos a ir también charlando. Él ya lo ha hecho también en otros programas, pero que es uno de los temas clave que hoy afectan a la Argentina. Para fijar un marco muy sintéticamente, digamos que la deuda externa argentina no apareció de repente, no apareció con Macri o con Cristina, ni siquiera apareció con la mal llamada democracia. Tiene un historial de larga data. En realidad tiene varios hitos. Uno de los hitos en tiempos modernos, para no ir demasiado para atrás, es el año 1947, cuando bajo el primer gobierno de Perón se termina de pagar lo que era la deuda pública externa que en ese momento tenía la Argentina, que era una cifra muy manejable en comparación con esta. Luego el gobierno de Perón fue expulsado por la fuerza
Y a los pocos años, 1957 y 1958, Argentina toma dos medidas que hoy seguimos pagando las consecuencias. Una especialmente, que es su membresía en el Fondo Monetario Internacional, que había sido rechazado por Perón. Y del lado de los acreedores, los bancos, los grandes bancos, en ese momento se formó un club para administrar la deuda que ya se estaba generando en la Argentina, que es el conocido Club de París. Claramente las décadas fueron pasando, volvimos a democracia en 1983 y por más que el gobierno de Raúl Alfonsín había prometido investigar la deuda externa, jamás se lo hizo. Jamás se lo hizo de una forma por lo menos favorable a la República Argentina. Básicamente, ¿cuánto debemos? ¿A quién? ¿Y por qué? Y a partir de ahí decir, bueno, vamos a hablar de lo que no estamos muy seguros, qué es lo que vamos a hacer con eso. Y acá ya entraría directamente para consultarte a vos, Héctor. Los megacanjes quizás son algunos de los hitos que podríamos un poco arbitrariamente poner aparte como una especie de guía a través del tiempo. En los últimos 30 años tuvimos el megacanje que fue el Plan Brady, Carlos Menem presidente, Domingo Cavallo, ministro de Economía, Daniel Marx, el operador, por así decirlo. Después vino un mega canje de junio del 2001, cuando ya estaba todo bastante mal, de la Rúa, Cavallo, Sturzenegger, colapso. Después vino otro mega canje más ordenado, junio del 2005, Néstor Kirchner, Lavagna y el señor Nielsen, operador, que era el secretario de Finanzas. Que ahí empieza todo el tema de los holdouts, los buitres, cuyas consecuencias pagó básicamente a partir del 2010 Cristina Kirchner, con otro mini megacanje, Cristina Kirchner, Amado Boudou. La gente se olvida que Amado Boudou fue ministro de Economía. Y ahora la catástrofe Macri, 2018. ¿Dónde estamos parados, Héctor? Bueno, vos tocaste toda una serie de rubros. Una observación inicial. La deuda nos acompaña desde el momento de nuestra independencia política. Sí, señor. No voy a entrar acá en la historia, pero desde el paradigmático Empréstito Bari en 1824 hasta la fecha, siempre los préstamos siguieron una misma ley de formación. Son un instrumento del dominio político. Hay una vieja carta que... Importante lo que dijiste, ¿eh? ¿Cómo? Lo que decís es que la deuda externa financiera es un instrumento de dominio político. Sí. Exacto, es la íntima vinculación que existe entre el poder financiero y a través de los condicionamientos sobre el poder político. Pero hay una carta, creo que esto lo rescata Scalabrini Ortiz de Ferns, del historiador británico Ferns, cuando cita una carta del primer ministro británico Canning a Lord Wellington, 1822, donde, reviendo la política británica de dominación, se refiere a las frustradas invasiones inglesas de 1806-7, habla de que en realidad, y lo desarrolla en una carta que está transcripta, que la verdadera habilidad británica consistía en tomar control de las recientes repúblicas sudamericanas independizadas de España a través del dominio de los empréstitos. Claro. O sea, ya estaban perfeccionando el sistema. No es una suposición, esto es una documentación. El doctor Julio González también ha profundizado sobre eso. Pero efectivamente, si hablamos de la historia no terminamos más, pero en la época reciente esto tiene una fecha, 1976. Si lo queremos retrotraer, efectivamente, 1956, Plan Prebisch. La esencia del Plan Prebisch fue transformar. La Argentina entonces no tenía deuda externa, pero tenía deuda interna, que era previsional, y tenía deudas comerciales con el exterior. Entonces, el gran cambio que se produce con el llamado Plan Prebisch del informe de 1956 fue transformar las deudas comerciales en deudas financieras. Es decir, las deudas que el país había acumulado después que se había terminado la bonanza de la posguerra, se transformaron en deuda financiera. Y ahí es donde entra lo que yo denomino la trampa de deuda perpetua. ¿Cuál es la verdadera lógica del prestamista usurero? A diferencia de lo que la gente cree, no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca. Para eso, el punto clave es generar, inventar un endeudamiento.
en condiciones tales que resulte impagable, de tal manera que una deuda sin capacidad de repago es una deuda perpetua. El deudor vive refinanciándola, y eso es lo que está haciendo la Argentina. La gente no sabe, pero hasta el último centavo de capital de deuda se refinancia por novación de deuda, es decir, retira un bono viejo entregando un bono nuevo. Nunca pagamos capital. O se le pagamos capital a un acreedor con dinero que nos presta otro. O sea, para decirlo, con los términos deuda. del presupuesto 2019, nos vencen este año 51.000 millones de dólares. Hasta el último centavo se refinancia y además se toman 47.000 millones de dólares más. O sea, te vencen 51 y estás tomando cerca de 100.000 millones de dólares de deuda. Crece siempre. Crece, un ¿Cuánto está promedio. la deuda? Bueno, ahora se ha dado la última información al 30 de abril de este año, o el primer trimestre en realidad se cumplió el 31 de marzo, 338.000 millones de dólares. Pero hay que aclarar que eso es solamente 338.000 millones de dólares, es deuda en cabeza del Estado Central. Nacional, sí. El Banco Central, paralelamente, lo que yo llamo la otra cara de la moneda, debe otros 82.000 millones de dólares. En dólares, moneda extranjera varia o moneda de pesos equivalentes. Y las provincias y los municipios. Y después, las provincias tenían una deuda consolidada, que está un poco el dato desactualizado, de unos 35.000 millones de dólares más. Ya estamos en una cifra cercana a los 450 o 460.000 millones. Nos acercamos a los 500.000 no es la millones. deuda nacional, porque falta computar que no se da deudas de municipios, empresas del Estado, fondos fiduciarios, organismos nacionales. Juicios. Y el agujero negro de los juicios contra el Estado con sentencia en firme, que todos los días nos desayunamos de una nueva noticia. Pero, a ver, para no perder el hilo, vos guíame en este sentido. La etapa reciente del endeudamiento arranca en 1976. Golpe militar que desplaza al gobierno democrático y entra desde entonces hasta la fecha, son 40 años de historia argentina, de endeudamiento sistemático y acumulativo. Y eminentemente financiero. Y exclusivamente deuda financiera, sin destino productivo alguno. Que existan proyectos que se financian, sí, pero está dentro de un esquema de financiamiento, porque quizá no conviene entrar esto para no confundir a los espectadores, pero si uno quiere responder en la pregunta, ¿por qué aumentó la deuda pública argentina? El ritornello, el estribillo, ¿no? El estribillo neoliberal, el estribillo del establishment es: el país se tuvo que endeudar porque tenía déficit fiscal. Entonces la culpa es del gasto público, porque el gasto público genera déficit fiscal y entonces nos tuvimos que endeudar. Bueno, eso no es históricamente cierto. Más de la mitad del endeudamiento, las olas de endeudamiento, no vinieron para sufragar el déficit fiscal, vinieron para sostener el atraso cambiario, como está ocurriendo ahora. Nos endeudamos en 56.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, cuyo destino no es el Estado para pagar deuda, es para que el Estado venda los dólares por los cuales nos endeudamos al mercado. Bueno, te paro ahí Ojo. un minuto, porque hay una razón por la cual empezamos con este bloque financiero. Aparte de ser el tema sobre el cual Héctor es realmente el máximo experto, no lo digo porque él esté presente, no, el máximo experto, no, pero desde el punto de vista nacional, hay expertos en deuda, no me cabe ninguna duda. Casi todos son del enemigo, son liberales, están a favor del sistema, quieren que la Argentina se abra al mundo, saben mucho, no cabe ninguna duda, nadie va a ser tan tonto de decir que un señor Labaña, un señor Duhovne, que no, saben muchísimo, pero lamentablemente no aplican esos conocimientos para ver cómo Argentina se sale de esta trampa de la deuda. Y vos ya empezaste diciendo algo muy importante, o varias cosas muy importantes. En primer término, no es una deuda, porque nos endeudamos, es un sistema. Empecemos a entender que donde hay un sistema, los sistemas son previsibles, los sistemas son
abordables para comprender cómo funciona, y el que entiende cómo funciona un sistema empieza a entender hacia dónde nos lleva o hacia dónde no nos lleva. En segundo término, vos dijiste que era deuda, por allá por los años 50, después de la caída de Perón, que era una deuda comercial que se fue mutando en deuda financiera. Otro tema muy importante, lo que busca este sistema de deuda es que las deudas sean eminentemente financieras, porque si nosotros doy un ejemplo, si nos endeudamos, el Estado, porque Argentina compró 10 777 para Aerolíneas Argentinas, 10 aeronaves. Bueno, por lo menos hay una contrapartida que son estos activos, que no solamente son activos físicos reales, sino que nos permiten ganar dinero. Esos aviones los llenos de pasajeros y dan la plata de Aerolíneas Argentinas. No, esta es deuda financiera para financiar, valga la redundancia, algo que en definitiva no les deja nada al país. Por eso ahí te pediría, porque estábamos hablando fuera de cámara antes, si podés decir en una síntesis lo que mencionabas antes, y lo mencionás en este artículo, dólar y deuda del Banco Central, que cualquiera que lo quiera nos manda. ¿Vos tenés un correo electrónico? Sí, sí. O al mío, como me lo quieras. pueden mandar. El correo electrónico mío es... No tengas problema, lo voy a poner con los detalles, bueno. voy a poner con los detalles Sí, sí. de este video. Abajo voy a poner el correo electrónico de Héctor y el mío, para que cualquiera que quiera este artículo o algún otro elemento lo pueda tener. Pero vos hablabas que en realidad las variables son la tasa de cambio, el dólar, la emisión monetaria y la tasa de interés. Sí, existe lo que yo llamo una tríada financiera. 3 variables que están relacionadas entre sí. Tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Interrelacionada porque se mueve una y se mueven las otras dos, ¿verdad? Es decir, eso es más o menos vox populi, ¿no? Si sube la inflación, yo tengo que subir las tasas de interés. Y si sube el dólar, tengo que compensar. Bueno, esa trampa de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés es la que, sobre todo bajo el gobierno actual, Macri, está causando los mayores destrozos financieros que yo creo haya sufrido el país. Porque si bien esto no es nuevo en la Argentina, esto ya empezó con la primera oleada, gran oleada de endeudamiento, proceso militar, gestión Martínez de Oz, empezó el mismo mecanismo. Las 3 olas de endeudamiento que tuvo la Argentina, las 3 grandes olas, sí. Endeudamiento del proceso militar, endeudamiento de la década de la convertibilidad menemista y ahora endeudamiento Macri, si bien todos los otros gobiernos se endeudaron al país, incluso el gobierno kirchnerista, que se jactaba de un desendeudamiento, pero aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares, ¿no? Pero de todas maneras, la gran ola de endeudamiento que estamos sufriendo ahora viene acompañada de la trampa de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Y eso tiene una peculiaridad. Ahora ya no es el Estado central el detonante de la crisis de deuda, es el Banco Central. Esto es importante. La Argentina, Macri, tuvo que remitirse de urgencia al salvataje del Fondo Monetario, no para salvar las finanzas del Estado, sino para salvar su Banco Central. Después vamos a hablar del Banco Tenemos Central. un Banco Central que tiene pasivos por 82.000 millones de dólares, el equivalente, y reservas por 64. Señores, el Banco Central tiene un déficit de 17.000. Claro, y ahí hay que eludir el aspecto engañoso de la quiebra del Banco Central. Porque la quiebra del Banco Central no es para rasgarse las vestiduras y decir no tengamos Banco Central, porque eso es la privatización del sistema financiero. Es para reformularlo y al revés, para centralizarlo y para estatizarlo, que es lo que no tenemos en este momento. Porque el deudor es siervo del acreedor. Y si tenemos un Banco Central que tiene más deudas que reservas, ¿quién fija la política del Banco Central? ¿El Banco Central o los acreedores del Banco Central? Bueno, que es el drama, por ejemplo, yendo y guardando las distancias, salvando las distancias, el problema que tiene, por ejemplo, hoy España, Grecia y Chipre, que han cedido la soberanía monetaria, no tienen un banco central, las decisiones políticas del euro se toman en Frankfurt. Seamos honestos, el euro es básicamente el marco alemán disfrazado con algún otro condimento. El capital financiero, que es internacional, porque tampoco puede decirse esto. La referencia a un país y todo queda en segundo plano. El país más endeudado del mundo es la primera potencia del mundo, los Estados Unidos. Pero nadie se mete con ellos. ¿Quién manda? ¿Quién manda realmente?
Ahora, vos hablás de 3 olas de endeudamiento. Primera con el gobierno militar, el proceso cívico-militar a partir de 1976. Segundo, Menem Cavallo, supongo. Sí, sí. Menem Cavallo, sí. Te doy los datos, datos para orientación. El gobierno militar derroca a Isabel Perón y en ese momento la deuda externa del país eran unos 9.000 millones de dólares, de los cuales solo 5.300 eran deuda del Estado. Sí. El resto era deuda privada. Toma esa deuda en 9.000 millones y la deja en 44.000. Quiero que recibe Alfonsín. Punto. Fue la primera gran ola de endeudamiento. Esa la recibe Alfonsín, la deja en 62.000 millones, o sea, aumentó 20.000 millones, que eran sobre todo por capitalización de intereses, más que por toma de nuevos préstamos. Viene la convertibilidad menemista. Pese a la venta de activos del Estado y privatizaciones con el argumento de la fórmula de pago de deuda con activos, sí, sí, que era la vieja fórmula del Plan Brady, ahora es vieja fórmula del Plan Brady, vendan las empresas del Estado para pagar la deuda y descargarla. Sí, después de los 2 periodos menemistas, la deuda se duplicó, pasó de 62 a 122.000 millones. Y perdimos las empresas. Y paralelamente privatizamos activos por 35.000, o sea que vendimos activos por 35.000 y simultáneamente aumentamos la deuda al doble. Qué flor de negocio, ¿eh? Fue un saqueo financiero lo histórico. Claro, eso Menem y Cavallo lo hicieron. Y después viene el siguiente periodo breve por su duración de la Rúa, que esa deuda de 122 la lleva a 145 al momento de crisis del 2001. Y hoy estamos en ¿Por qué hay crisis del 2001? Porque en ese momento la deuda, como siempre, no se paga. Pero entonces, ¿dónde está el negocio del acreedor? El negocio del acreedor está que cobra cada vez más intereses. Y el negocio del acreedor no es que le devuelvan el capital, sino que no le puedan devolver y que tenga que pagar más intereses. Y en el 2001 el país entra en quiebra después del megacanje fraudulento de Cavallo de la Rúa, porque Sturzenegger, el mano derecha de Cavallo, entra en default porque en ese momento el 25% del gasto público, la cuarta parte del gasto público eran intereses. Por eso la Argentina cayó en default. Sí, que empezó de la Rúa con el déficit cero, todo este circo. Lo toma el gobierno, hubo una variación en la transición, pero irrelevante, 105.000 millones en la transición Duhalde. El gobierno Kirchner lo toma en 151.000 millones y, pese al discurso del desendeudamiento, en 12 años de gestión la deja en 254.000. ¿Y eso que fueron pagadores seriales? No, es que ese fue el sentido, es decir, el gobierno menemista, kirchnerista, fue el que más pagó de deuda externa, con el argumento de que eso se transformaba en deuda interna. Esto es muy importante lo que decís, porque nos ayuda a entender algo. El gobierno de Néstor, y muy especialmente el de Cristina, fue siempre mal visto por los centros financieros y los centros de poder mundiales. Una mujer socialdemócrata, una mujer de izquierda, altaneros y en contra del gobierno de Estados Unidos especialmente, apoyaban a Chávez, luego Maduro, apoyaban justamente a los que no querían que se apoyara. Y sin embargo, eso digamos es la parte de alto perfil público-político que aparece en los diarios. Pero por abajo pudieron durar 12 años y medio sin que nadie les hiciera ningún tipo de golpe, de ninguna clase, golpe financiero por ejemplo, porque eran pagadores seriales. Sí. Mientras sigan pagando, está todo bien. Frente al magnicidio financiero de Macri, los desaguisados de la administración Kirchner parecen menores. Exactamente, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente, funcionalmente, ojo, esto es una cosa importante a mi juicio para tenerlo en cuenta. El tándem Kirchner-Macri son enemigos íntimos, es decir, se diferencian en algunos aspectos, claro, son enemigos, funcionalmente han sido continuadores. Brevemente, porque si no nos entretenemos mucho en el tema, pero primero, el pago récord al Fondo Monetario Internacional, que fue 9.530, casi 10.000 millones de dólares. 2006 fue eso. Por una exigencia del fondo que fue vendida a la opinión pública como una liberación del fondo. Sí, le pagamos toda la deuda por anticipado al
peor divisas de los, y en una cuota. al peor de los acreedores, que estaba cuestionado por una auditoría interna del propio fondo, la OEI. Luego, el endeudamiento que no cesó, porque el país, como se jactó la presidenta Cristina Kirchner en Naciones Unidas en el 2014, hablando de que la Argentina debía ser en realidad reconocida como pagadora serial por sus récords. En efecto, no era la cifra que citó ella, que ella citó 190.000 millones, pero sí una cifra que andará en el orden de 45 o 50.000 millones netos, que eran los intereses básicamente. Pero eso que parecía positivo, pagar deuda externa con deuda interna, se trasladó internamente al Banco Central, al ANSES, al Banco Nación y a todos los organismos oficiales. O sea, se internalizó la deuda, o sea, pagando deuda externa, liberándose del acreedor extranjero privado con deuda interestado, pero la contracara de eso fue que empezó a aumentar la deuda cuasi fiscal, es decir, la deuda que no es en cabeza del Estado central, sino de organismos laterales. Fundamentalmente Banco Central, que de ahí empezaron las LEBAC, y empezó la bola de las LEBAC, Banco Nación tenía la mitad de la cartera comprometida prestando al Estado, y ese fue el germen que cuando lo toma Macri lo espiraliza, lo lleva al paroxismo. Es decir, pareciera que lo que vos decís es que en alguna medida, para que no les vuelva a explotar esta bomba que se llama República Argentina en las manos, como en alguna medida le pasó, porque al fin y al cabo en el 2001 le explotó al propio Cavallo, un hombre de ellos, un hombre de la Comisión Trilateral, uno de los poquísimos latinoamericanos que fue miembro de la Comisión Trilateral, de David Rockefeller, de los Rothschild, todo el entorno este de poder privado eminentemente que hoy gobierna el mundo. Pero avancemos ahora un poquito hacia lo geopolítico, para no quedarnos sin tiempo. Lo que vos me estás diciendo, en alguna medida, es que este sistema ya sí tiene mecanismos financieros, tiene mecanismos medibles, vos le estás haciendo un seguimiento permanente para saber las cifras cómo están divididas, qué es lo que se paga, qué es lo que no se paga, no pagamos capital, solamente pagamos interés, etcétera, etcétera, etcétera. La tasa de interés es lo que está explotando ahora para que justamente el dólar se mantenga estable. La estabilidad del dólar la pagamos con una inflación galopante. Pero claro, uno diría, ¿y por qué el dólar está estable? Porque los acreedores de afuera quieren asegurarse que con la recaudación fiscal del Estado argentino pueda comprar los dólares que necesita para pagar los intereses de la deuda. Perdona, te agrego algo. ¿Por qué el dólar en estos días está estable? Y el gobierno se jacta de haber tenido durante el mes de mayo un dólar estable en el orden de ahora 45 pesos. ¿Por qué? Porque el Banco Central, por la LELIQ, está pagando tasas del 70% de interés. Entonces el razonamiento es al revés. El razonamiento de los acreedores es, me dan más tasa o me voy al dólar. Hay que recordar esto. El año pasado, hace exactamente un año, en mayo, cuando después renuncia Sturzenegger, se armó todo un tembladeral cuando el Banco Central llevó las tasas de la LEBAC del 28 al 32%. Llegaron a 74. Está en el doble. Y llegó a 74 en algún momento. Y llegó a 74. Entonces, vos fíjate lo siguiente, en un año lo que significa la transferencia de ganancia que eso conlleva. Y además el hecho de que, bueno, sin complicarla mucho por el lado del Banco Central, la bomba de las LEBAC fue convertida en bombas de las LELIQ. Lo que antes era una masa de dinero colocado a tasas que iban hasta el 40, el 50% anual. Y a 30 días. 30 días, la concentraron en deuda a 7 días que paga el 70%. Y encima hay pases de un día. Y los pases pasivos a un día. O sea, estamos endeudados a un día, 24 horas. Esto es el 24 horas es el límite del planeamiento a largo plazo del gobierno Macri, digámoslo así. Sí. Vayamos a lo geopolítico y como es un tema tan complejo lo voy a simplificar en 2 preguntas. La primera pregunta, yo hace años que te vengo escuchando a vos decir en distintos programas y con gran insistencia que la principal hipótesis de conflicto que tiene la República Argentina es la deuda pública. Sí, ¿por qué eso? Porque hay un conflicto de base que es entre deuda y crecimiento. Se dice hipócritamente que tenemos que pagar la deuda para mantenerlos insertados en el mundo y con eso lograr crecimiento. Y eso es una falacia, porque la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. O sea, es una tautología. Ya, ahí estamos.
Ahora, acelerador y freno al mismo tiempo. es claro, y eso esa contradicción se está llevando a cabo ahora a la perfección, es el manejo del tipo de cambio, ¿no? Por un lado se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que dice liberen el tipo de cambio. Si se libera el tipo de cambio se dispara, ¿no? Entonces aparece el gobierno Macri y dice, no, espere, yo necesito retraso cambiario. ¿Por qué? Porque yo recaudo en pesos y el 76% de la deuda está en moneda extranjera. Entonces yo no quiero dólar alto, necesito dólar bajo para así el dinero que recaudo en pesos lo puedo convertir en más dólares. Eso es el freno y el acelerador. O sea, el acelerador del Fondo Monetario, que le está diciendo a usted, el tipo de cambio lo determina el mercado, que entre comillas quiere decir los grandes capitales financieros que mueven el tipo de cambio. Aclaremos inclusive para los que nos van siguiendo que esto tiene una fuerte incidencia geopolítica, por eso lo llamamos de esa manera, porque el interés máximo que tiene la banca privada, que utiliza a los bancos centrales, incluido el norteamericano, al Fondo Monetario y a otras instituciones bilaterales o multilaterales o públicas, como sus agentes, por así decirlo, para que hagan lo que ellos no pueden hacer como bancos privados, el interés que tienen, valga la redundancia por la palabra, es que se le paguen los intereses de los préstamos a tiempo. Según la ley norteamericana, por ejemplo, supongo que también debe ser así en Europa, cualquier préstamo que los intereses no sean pagados concretamente por más de 90 días, que está en el activo del banco, el banco lo tiene que pasar al pasivo, porque es un préstamo que no está operando, entonces pasa a ser un pasivo, y eso para el banco es un despelote grande como una casa para su balance. Entonces lo que los bancos quieren, como vos lo dijiste al principio, no es que le devuelvan el dinero. ¿Para qué quiero esta plata de vuelta? Tengo que buscar a otro imbécil a quien prestársela. No, lo que quiero es que se renueve, que la bola sea cada vez más grande y que me paguen los intereses. De manera que lo que saben los bancos, o mejor dicho el FMI, el Banco Central, que siempre es ocupado, ya vamos a hablar del Banco Central, es que la recaudación fiscal de la República Argentina en pesos, casi todo en pesos, a la tasa de cambio más o menos que vamos manejando del dólar, alcance para que una porción grande compre los dólares para pagarle a los acreedores sus intereses y todo el mundo allá felices. Si después alcanza para pagarle a los colegios, no importa, si no alcanza para los jubilados, y lo lamento mucho, jubiladitos, este es el sistema del cual venimos hablando, y ahí te quiero llevar otra pregunta. Pero quería sí. algo que vos estabas comentando. Esto toca al rol real del Fondo Monetario Internacional. Dale. El gobierno entró en default el año pasado. El año pasado todo esto se preanunció con un anuncio del entonces ministro de Finanzas Caputo en reunión de gabinete al presidente Macri, al ministro de Hacienda Duhovne, advirtiendo, señores, nos han llamado de Wall Street para decirnos que los acreedores no van a renovar sus préstamos. Ajá. ¿Qué hizo el presidente Macri? 8 de mayo, rompió el vidrio de emergencia. Llamó a Cristina Lagarde. Y dijo en un discurso de 3 minutos, necesitamos ayuda, estamos en emergencia financiera. ¿Cuándo fue eso? Creo que el discurso de Macri fue el 8 de mayo del año pasado exactamente, pero fue bueno, por esos días. La crisis se había preanunciado el 25 de abril, cuando capitales internacionales abruptamente sacaron fondos del Banco Central, los convirtieron a dólares y en un solo día, el 25 de abril, el Banco Central vendió 1.742 millones de dólares. Estaba todavía Sturzenegger. Y el principal comprador, que habría comprado más de la mitad de ese monto, unos 1.000 millones, fue la banca Morgan Stanley. Que como bien lo dijo un funcionario o un empresario ligado al gobierno, dice, caramba, estamos bajo fuego amigo. Es decir, no era el fantasma del kirchnerismo, era la banca Morgan. Nuestros. Eran los nuestros. Con funcionarios que venían justamente de la banca Morgan, ¿no? Como Prat Guy, Luis Caputo y todo eso, el staff. Los muchachos. El staff del funcionariado superior del actual gobierno viene de la banca internacional, están en conflicto de intereses. Serán más o menos capaces, no habrá juicio de valor sobre su capacidad profesional, pero están en conflicto de intereses. Es decir, paro un segundito ahí, porque te voy a hacer la otra pregunta, que es lo siguiente. Cuando hablamos perdóname, no quería que se me escape esto. Esto del rol del Fondo Monetario es importante, porque cuando el Fondo Monetario interviene,
no es para salvar al país, sino es para salvar a los acreedores del país, porque como vos explicabas, lo que los acreedores no pueden sostener jurídica y financieramente es que se les interrumpe el flujo de intereses. Y entonces el Fondo Monetario no ayuda al país, ayuda a que el país no le corte los fondos que paga a los acreedores. Eso del punto de vista técnico, jurídico y contable. Sí. Pero del punto de vista del negocio, lo que los acreedores quieren es que se renueve, pero que nunca se pague, que nunca pueda dejar. Lo hemos dicho acá en este programa, es como la famosa obra de Shakespeare, El mercader de Venecia. Hay una deuda, esa deuda le permite al usurero cobrarse la libra de carne. Lo que quiso siempre era cobrarse la libra de carne. Le ofrecen en un juicio, allá en Venecia hace 500 años, pagarle 10 veces más. No, ya pasó el plazo, yo quiero la libra de carne. Bueno, los acreedores nuestros quieren la libra de carne. Y acá, como pasamos bruscamente de lo financiero a lo geopolítico, lo financiero suele estar marcado, especialmente en la Argentina, por un cortoplacismo. Primero hablábamos de, bueno, tomé una deuda 2 años, después 1 año, después los LEBAC, 30 días. Ahora los LELIC, 7 días. Y me estaba contando Héctor que hay otros bonos que son 1 día, o sea, un cortoplacismo. Parte de esos pases pasivos son un subsidio financiero increíble. A los bancos. Por el cual el Banco Central le remunera las inmovilizaciones de caja entre el cierre de la jornada bancaria y el comienzo de la jornada siguiente. Si no podemos armar un banco y pedimos lo mismo. Y eso está respaldado en una resolución secreta del Banco Central, la resolución 155 del 30 de mayo del 2004. Obvio. Presidente Prat Gay. Es lógico, por supuesto, presidente del Banco Central en ese momento. Pero pasamos de repente de lo financiero, muy corto plazo, a lo geopolítico. Y lo geopolítico tiene una característica, más allá del análisis que uno haga, que siempre o casi siempre es largo plazo. O sea, los grandes procesos geopolíticos son a largo plazo, abarcan generaciones a veces. Es más, cuando uno analiza las estructuras de poder del mundo moderno, las eminentemente privadas, el Consejo de Relaciones Exteriores, sus organizaciones hermanas en Estados Unidos, el grupo Bilderberg, que ha estado mucho en la noticia, la Comisión Trilateral, el CARI aquí en la República Argentina, sus planes son a largo plazo. Entonces, por eso es muy interesante ver que más allá de el operativo inmediato, vamos a hacer una operación financiera para ganar mucha plata, y guay si la ganan, tanto afuera como acá, siempre está atrás, subyacente, el objetivo geopolítico. Entonces, en el objetivo geopolítico uno ve cómo, por un lado, es un sistema, por otro lado, hay una hipótesis de conflicto que es la principal que nos afecta a los argentinos, y ningún gran medio habla de eso no se habla de cualquier cosa menos de eso. Y acá vuelvo a la persona que está en los diarios todos los días. Vos dijiste hace poco, en contracara con Juan Manuel Suárez Pinto, que Macri, que ha sido el detonante de esto, porque todos pensábamos, los 12 años y medio de Néstor y de Cristina han sido catastróficos. ¿Qué puede venir peor que eso? Macri hizo, no sé, el doble de daño en menos de 4 años. Y vos dijiste, no, pero pará, no te equivoques, le dijiste a Juan Manuel. En Macri no se equivocó. No, yo Macri hablo de que se equivoca a propósito. Se equivoca a propósito. Sí, un eufemismo, en efecto. No es idea mía solamente, pero en efecto, o cabe suponer 2 cosas, yo digo 3 cosas, porque todas las cosas tienen que ser 3. Primero, que esta gente, hablando del estamento, un estamento profesional que colecciona títulos en las principales universidades del mundo, se esté equivocando. Que sean torpes, que sean ineptos, ¿no? Otra, que sean cómplices. Y otra, que sean una mezcla de los dos, porque son cómplices, pero son además bastante torpes como para quedar expuestos el día de mañana, cuando haya justicia completa en la Argentina, no justicia segmentada, como ahora. Ahora hay justicia segmentada, hay justicia contra el latrocinio kirchnerista, pero ya le están advirtiendo que abran el paraguas porque hay un montón de funcionarios implicados, con Luis Caputo a la cabeza y otros más. Y vamos a ver a otras figuras pululando por Colorado Pi. Pero de Macri, sí. Tu pregunta con respecto al rol de Macri. Yo creo que lo de Macri es mucho más grave todavía, porque sobre la base de la servidumbre financiera
Se está armando en la Argentina y aceleradamente, bajo el monitoreo y bajo la conducción del Fondo Monetario, ya una estructura financiera institucional de dependencia. Y eso viene más por el Banco Central que por el propio Tesoro. Vamos a hablar del Banco Central en el segundo bloque. Sí. Tenemos que ir redondeando esto geopolítico e ir a un corte, pero hay un comentario que quiero hacer y quiero ver si vos, cuál es tu lectura al respecto. Vos nos estabas diciendo recién que Caputo le dijo a Macri, jefe, esto no va más. Wall Street no nos va a salió en seguir los pensando. diarios. Sí. Y Macri dijo, bueno, Christine, la llamó a Christine Lagarde. Esto fue, me dijiste, en abril, mayo del año pasado. Creo que el discurso de Macri, no sé por qué me suena el 8 de mayo, pero fue entre fines de abril, porque ya te digo, el anuncio, el famoso hecho de la Morgan Stanley fue el 25 del 4, que ahí se dispara el tipo de cambio. Como en este sector, que lo tenemos que ir cerrando, estamos hablando de aspectos geopolíticos. Cuando Mauricio Macri abre las sesiones del Congreso de la Nación, en marzo del año pasado, se vio sorprendido, hasta los que están a favor, como los que están en contra, desde luego, que dijo que llegó el momento para poner en la mesa del debate nacional el tema del aborto. Y por supuesto todo el surdaje de los dos lados lo aplaudieron, etcétera, etcétera. A partir de ahí empezó esta cosa horrible de los pañuelos verdes, etcétera, etcétera. Digo yo, ya él debe haber sabido de que evidentemente esto así no va más. Me acuerdo que Christine Lagarde visitó la Argentina para ver cómo estaba todo en marzo del año pasado. Sí. Me estaría muy equivocado si le digo, mira, Mauricio, vos vas a necesitar mucha plata, te la podemos llegar a dar, pero como venimos también pensando en temas geopolíticos, a nosotros nos interesaría mucho, no que el FMI te lo imponga, pero que para aceitar la salida de estos fondos, ¿cuánto me dijiste que necesitabas, Mauricio? Porque primero eran 40.000, después 50.000, 57.100 millones de dólares. Hay una agenda que es conocida en el mundo anglosajón como la agenda Soros, de George Soros, que, casualidad, George Soros, Christine Lagarde, David Rockefeller, Henry Kissinger, son todos miembros del mismo club, tienen nombre y apellido, la Comisión Trilateral y el Consejo de Relaciones Exteriores. Veríamos con mucho agrado que se tirara en el gran debate nacional argentino, el aborto. Ya sé, Mauricio, que vos dijiste que venías acá para pobreza cero, no te está yendo muy bien, para evitar para combatir el narcotráfico. Uno de tus aliados, el gobernador de Jujuy, justamente acaba de autorizar el mayor sembradío de cannabis del planeta, pero no importa, eso es un detalle mínimo. Y la unión de los argentinos, bueno, tira el tema del aborto. Y me imagino, porque el FMI está muy interesado en que esa agenda siga adelante, después en el segundo bloque vamos a decir un poco por qué, pero yo veo una conexión entre esta agenda que impuso a destiempo el presidente Macri, el apoyo tan suave, tan fácil que recibió del FMI. Mira. Y la explosión de esta agenda que no solo es por la inmoralidad absoluta del aborto, sino que también ha generado una fractura en el peor momento en la sociedad argentina. Mira, algo que está en línea con lo que vos decís. Primero, el acuerdo con el Fondo Monetario dura hasta mediados del 2021. Quiere decir que el próximo gobierno, cualquiera sea su signo, tiene la mitad de su mandato bajo la supervisión directa del Fondo Monetario. Aclarémoslo bien, el acuerdo de junio y después las modificaciones que hubo en octubre del acuerdo stand-by con el Fondo, entregan el control de las cuentas fiscales al Fondo Monetario, digámoslo claramente, ¿no? Repito la anécdota que dijo un adscripto a la línea del gobierno, Carlos Melconian, cuando dijo... Dice, los muchachos, refiriéndose a Duhovne en el Ministerio de Hacienda y Sandleris en el Banco Central, dijo textualmente una reunión empresaria, salió en todos los diarios, dice, están tomando mate, dice, porque claro, ellos esperan la llamada de Washington o de Nueva York, dice, y en función de eso deciden. Más gráfico imposible. Ninguna de las decisiones del gobierno se puede apartar un milímetro lo que le venga dictado por vos. Pero para eso está la misión del fondo. Y para eso se firmó un acuerdo que impone a la Argentina la información trimestral, mensual y diaria de las variables financieras. ¿Cuánto la Argentina tiene que informar diariamente? ¿Cuánto fija de tasa de interés por la LELIQ? ¿Cómo cotiza el dólar?
cómo es el stock de depósitos, de reserva, etcétera. O sea, quiere decir que la misión del fondo tiene derecho de veto sobre cada decisión diaria que tome el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Es como su televisor. El televisor usted lo tiene en el fondo del living, ahí está en la imagen, todo el mundo está mirando ahí, pero el control remoto, el que dice qué canal lo vamos a ver, qué brillo va a tener, etcétera, es el que tiene el control remoto. El control remoto de la Argentina en este momento está en Washington. Vamos a ir a un corte o quizás a una pausa, porque no sabemos todavía, mire qué coloquial que lo hacemos, si lo vamos a hacer esto en un único programa, porque todavía nos quedan los temas político, institucional y económico. Veremos si lo dejamos en un único programa un poco largo, o a lo mejor lo hacemos en dos partes, porque estos son temas conceptuales que no se van a desactualizar. Así que le pido, por favor, al director técnico que vayamos a una pausa. Pasemos, por favor, la información sobre el CEPA y muy especial la información que pasamos regularmente en nuestros programas pidiendo su apoyo muy importante para esta casa TLB1, toda la verdad primero, para que estas cosas se sigan sabiendo, se sepan cada vez más y en momentos en que los grandes medios miran para otro lado, TLB1, toda la verdad primero, jamás mira para otro lado, sino que mete el bisturí directamente para sacar toda la mugre, todo el pus de estas heridas infectas que hoy nos están aplastando como nación. Ahora volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.